Listo. Ok. Bueno, buenos días. Gracias por estar aquí conectadas. Y pues bueno, como una de las actividades que están programadas dentro de esta Bienal Territorios en Movimiento es la presentación de algunas novedades editoriales. Y bueno, el día de hoy nos hemos reunido gracias a la invitación que nos extendieron para comentar, para presentar y para detonar algunos comentarios en torno a un texto coordinado por la doctora María Aurea Valerdi González, que se titula Voces de Mujeres y otras señales, abordaje multidisciplinario sobre el desarrollo. Y bueno, el día de hoy nos acompaña Irma Concepción Flores, de la Universidad de Guanajuato, que estará comentando, y bueno, su servidora Claudia Gasca Moreno, que también fui convidada a comentar y a platicar un poquito sobre este trabajo y que bueno, me parece que es importante que también hacia el final podamos darle la palabra a la doctora María Aurea Valerdi para que nos redondee un poco los comentarios que vamos a estar aquí compartiendo y pueda platicarnos un poco sobre la experiencia en torno a la formación y la edición de esta obra. Entonces, sin más preámbulo, me gustaría darle la palabra a Irma Concepción Flores para que pudiera compartirnos sus sentires, sus impresiones sobre esta obra, abordaje multidisciplinario sobre el desarrollo. Adelante, Irma. Hola, buenos días. Bueno, mi nombre es Irma Concepción Flores, pero bueno, todo el mundo me conoce como Connie. Y pues bueno, me siento muy honrada de estar aquí en esta presentación del libro de la doctora, coordinado por la doctora Aurea, Voces de Mujeres y otras señales, sobre abordaje multidisciplinario sobre el desarrollo. Pienso que es un libro sumamente interesante y es un libro que, pues para las personas que estamos en los estudios sobre el desarrollo y para el desarrollo, pues es de gran utilidad. También por otro lado, me siento muy contenta de presentarlo y pues nuevamente leerlo, el libro, porque sé que surgió pues en el contexto de un proyecto del Fortesit sobre estudios sobre la región Centro Bajío, que pues se consideraba o se estaba evaluando como el IDH, ¿no? Y es un proyecto en el que tuve la oportunidad de participar hace unos años y donde pues tuve mayor acercamiento con los profesores investigadores e investigadoras de esta división. Entonces, por ese lado, pues también me siento muy, muy contenta y muy honrada de estarlo aquí presentando. Lo habíamos comentado con la doctora, nos hubiera gustado hacerlo de manera presencial, pero pues bueno, también se dio en el contexto de la pandemia y donde todo ha sido virtual y donde ha sido un poquito más complejo pues acercarnos, ¿no? Dentro de mis comentarios, pues bueno, creo que, como decía, es un libro de mucha utilidad para quienes nos dedicamos a los estudios sobre el desarrollo. Y si bien la doctora, como menciona ahí, pues está dividido en dos partes, ¿no? Una sobre los temas de desarrollo relacionados con la perspectiva de género y la otra vinculación con el tema de la cultura, ¿no? Y del patrimonio cultural que pues debido a este modelo de desarrollo y económico, pues también queda como, al igual que las mujeres, pues a un lado, ¿no? Y que se ha hecho como mucha crítica y muchas aportaciones para hacer visible esta situación. Dentro de la primera parte, pues bueno, hay casos con investigadoras que investigaron sobre Canadá, Brasil, España e Italia, ¿no? Y pues bueno, la verdad es que esta parte me encanta porque son ejemplos de cómo las cuestiones del desarrollo pues han afectado a la vida de las mujeres y sus entornos familiares. Muchas veces se nos ha hecho creer que pues bueno, el discurso del desarrollo es para mejorar la situación de las familias, ¿no? De las personas, pero a veces por solucionar unos problemas, pues también damos pie a otros problemas, incluso más grandes o más complejos, ¿no? Como hemos visto recientemente, ¿no? Que es la violencia
pues más hacia la violencia contra las mujeres, ¿no? El medio ambiente, patrimonio cultural, entre otros. Y pues bueno, dentro me llama mucho, por ejemplo, la atención en estos casos porque, por ejemplo, en el caso de Brasil, ¿no? Con este programa de aceleración del crecimiento, pues cómo se intentó, como bien lo menciona el programa, pues mejorar o crecer la economía, pues trajo consigo problemas de prostitución y de violencia contra las mujeres, ¿no? Y aunque el caso pues también está en Brasil, luego como que suena muy familiar, ¿no? Porque también en México pasa y como más adelante también lo menciona la doctora Aurea, ¿no? En el caso de Guanajuato, donde pues también hay una disparidad económica y social, pues como también a veces por hacer una inversión directa, pues trae otros problemas más fuertes, ¿no? Entonces, me llama la atención, por ejemplo, en este caso de Brasil, de cómo se intenta, pues, mejorar la cuestión económica, pero, pues, con ello lleva a las modificaciones de la vida de las mujeres y de sus familias, ¿no? También, por ejemplo, en el caso de Canadá, en el artículo que viene en el libro, pues bueno, también nos habla sobre cómo los movimientos feministas pues han tratado de alguna forma insertarse, ¿no? En algunos espacios institucionales, pero pues ahí la autora de este artículo pues nos menciona que a veces las estructuras burocráticas pues no están hechas para que las mujeres participen, ¿no? Entonces, pues obviamente aunque a veces las mujeres queremos participar, pues no hay forma de poder acceder a esos espacios. Y algo que pues es una promesa también del desarrollo, ¿no? De que queremos que las mujeres estén participando, pero pues no se han hecho como esas estructuras o estos espacios para poder tomar decisiones dentro de ellos. Y nos menciona, pues bueno, cómo desde los organismos, bueno, digamos colectivas o grupos feministas, pues todavía es más complicado, ¿no? ¿Por qué? Porque desde los feminismos pues se ha cuestionado mucho este paradigma del desarrollo debido pues a las consecuencias que nos ha traído a la vida de las mujeres, ¿no? Que a pesar, como menciona la doctora Aurea, de que pues bueno, hay más condiciones de educación, debido a los cambios también económicos donde las mujeres participamos en lo laboral, y también a veces los discursos o pues sí, lo que nos ha hecho creer que tenemos como también derecho a superarnos, como mujeres, pues entrarle al desarrollo personal y profesional, pues a veces, aunque nos dio herramientas, pues también ha sido limitado, ¿no? No hemos podido como insertarnos y tomar decisiones dentro de espacios institucionales. Y en el caso que menciona Denise Cote en Quebec, pues es un claro ejemplo. También nos menciona sobre el caso en España, ¿no? De las casas rurales. Es otro artículo donde, pues bueno, ese también la verdad es que me llevó mucho porque como a pesar de que estamos trabajando, estamos aportando, pues nuevamente somos invisibilizadas, ¿no? Que ni siquiera en las estadísticas mencionan, ¿no? a las mujeres, ni siquiera se reconoce este trabajo por el hecho de que entra dentro de las actividades pues, reproductivas o domésticas, a pesar de que pues está en lo laboral, ¿no? Y entonces, como a partir de esta invisibilidad, pues nos quedamos como rezagadas, ¿no? A un lado. Y también de cómo a partir de tener ese tipo de trabajos, de empleos, pues también lleva a otra cuestión, ¿no? Que es como, pues, tener menos espacio para, menos tiempo para el cuidado de nuestros hijos, de nuestras hijas, el cómo tenemos que, pues, contratar a otras personas para que los cuiden mientras nosotros estamos laborando. Y y pues bueno, como a veces también pues se hacen modificaciones en esos lazos sociales, ¿no? A partir de lo familiar. Y que pues por un lado pues las mujeres intentamos estar en lo público, pero pues siempre está como junto con pegado, perdón por la expresión, la cuestión privada, ¿no? Y donde por más que se ha hecho hincapié en que pues los hombres tienen que entrarle al trabajo doméstico, pues vemos que en la realidad no es así. Entonces,
este artículo, pues la verdad es que sí pues sí, la verdad es que sí me saltó muchísimo por esta cuestión del papel que estamos, bueno, en este caso, pues cómo las mujeres están dentro de la gastronomía, de la artesanía y de la hospitalidad, pero sin embargo están invisibilizados y que por otro lado, pues tienen modificaciones en sus cuestiones familiares, ¿no? Por otro lado, pues bueno, en la segunda parte nos habla más sobre el tema del patrimonio cultural, ¿no? Que al igual que las mujeres, pues quedamos como en los márgenes, ¿no? O afuera, pues, de lo que se considera desarrollo. Y pues aquí hay dos artículos tanto de Alejandro Martínez y de Alejandro Mercado. Y en el primero, pues justamente nos habla de cómo, a pesar de que el patrimonio está reconocido por la UNESCO, un organismo internacional, ¿no? Pues todavía no se, pues no se le da la importancia a lo que tiene que ver el patrimonio cultural, ¿no? Y todo lo que implica. Y yo creo que eso está también, bueno, lo vinculo y me lleva mucho como la cuestión también ambiental, ¿no? De que, pues, por más que se insiste, por más que se llama, haces un llamado a que no estamos haciendo las cosas bien, pues, de todas formas, ahí está como a un lado, ¿no? Como se sigue utilizando también incluso como mercancía. Nos hablaba, por ejemplo, de cómo hay tradiciones como más llamativas y que son como, por ejemplo, pues el Día de Muertos, ¿no? Que incluso aquí lo menciona, pero que ya no se respeta como las raíces, los rituales de las comunidades, sino simplemente se utiliza como algo que, pues así como lo menciona, ¿no? Como algo que llama la atención y que pues de alguna forma genera dinero o genera otras cosas de tal forma que se banaliza pues estas tradiciones, ¿no? O no se da la importancia que merecen y que incluso ni siquiera voltean a ver las necesidades de las personas que son portadoras de esas tradiciones. Entonces, creo que eso sí está como muy latente y justamente ahorita, por ejemplo, que acabamos de pasar esas fiestas, pues sí, y esas tradiciones, pues sí es necesario como repensarlas, ¿no? Y por otro lado, pues está también el artículo y la propuesta de Alejandro Mercado, ¿no? De cómo a través de la música, especialmente niños, niñas y adolescentes, pues puede ser alguna forma en la que se pueda pues combatir el miedo y la inseguridad que estamos viviendo por el tema de justamente esto, ¿no? De que a veces por la cuestión, el ver el desarrollo desde una manera económica, pues trae otros problemas, ¿no? Y que sobre todo se lleva pues a las mujeres, al medio ambiente y a las niñas y niños y adolescentes, y de cómo pues cómo la música puede de alguna forma pues recuperar esa confianza dentro de pues estos sectores poblacionales que como lo menciona la doctora Aurea, pues también luego está como el discurso de que son nuevos ciudadanos, que son el futuro, entonces pues también hay que estar ahí, ¿no? Y, y pues bueno, yo creo que, por ejemplo, en el caso, en la introducción de la doctora Aurea, pues bueno, aparte de que sabe que la admiro mucho y siempre aprendo mucho de ella, y pues sí, de todas sus clases, de sus pláticas, de ese tipo de espacios. La verdad es que algo que me movió muchísimo del texto es de cómo este modelo de desarrollo pues asienta o modifica pues estos modos de producción y cómo estos pues también impactan en las familias, ¿no? Y repercuten en la vida de las mujeres. Eh, y yo creo que, pues bueno, aquí igual le expone también como el caso de Guanajuato y pienso que a veces sí bueno, como que tratan de deslumbrar a las personas con este discurso del desarrollo, de la inversión directa extranjera, ¿no? Pero que pues se van generando ciertos conflictos, ciertos problemas sociales que, que pues va más allá de lo económico y va, que impacta a las personas y que pues todo se va modificando y pues nos seguimos quedando como con las promesas del desarrollo, ¿no? Que no las vemos tangibles porque pues los niveles de pobreza aumentan, el número de violencia pues también crece, digamos, no sé, basta con ver las noticias actuales en León,
en los municipios cercanos, ¿no? De cómo la violencia crece a pesar de, pues, de estas inversiones, a pesar de que nos tratan de decir desde lo institucional que pues se hacen empleos, ¿no? Con esta inversión, pero que generan otros problemas, ¿no? El tema del agua, ¿no? De todos estos recursos naturales que se quedan pues totalmente fuera de, de lo que conlleva este tipo de problemáticas. Y, y pues bueno, ya para finalizar, pienso que es un libro que podemos como seguir leyéndolo, seguimos como encontrando cosas que analizar, cosas que podemos utilizar incluso para nuestras metodologías, para nuestras investigaciones. Y por ejemplo, a mí en lo personal, pues me encanta y es uno de mis libros que siempre consulto porque justamente al tratar el tema de mujeres, pues sí te das cuenta de cómo, a pesar de que están esos ejemplos internacionales, pues sí puedes darte cuenta de que pues también pasa a nivel local y nacional, ¿no? Y pues bueno, creo que por ahorita es todo. No sé si haya más espacio para más comentarios, doctora. pero, pero bueno, sí, la verdad es que yo lo recomiendo y yo creo que para las mujeres que estamos trabajando estudios de género y más sobre desarrollo, pues es una obra de mucha utilidad y obligatoria. Y pues bueno, ojalá que todos y todas tengamos acceso, ¿no? Y pues bueno, muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Sí, hacemos aplauso virtual. Muchas gracias, Connie, por estos comentarios. Y bueno, pues ahora me voy a permitir, doctora Aurea, Connie, Alma, tomar la palabra para también compartir con ustedes una serie de reflexiones que surgen justamente después de hacer esta revisión de que este libro cae en mis manos. Y pues bueno, entonces me doy la palabra yo misma. Les comparto unas notas. Yo sí hice un pequeño texto, es muy sencillo. Y bueno, la idea también es para no perderme de pronto, que si empiezo a platicar, de pronto se me puede ir la palabra por otras, por las ramas, como dicen por ahí, ¿no? Les comparto, desde que este libro cayó en mis manos, mi atención se centró en el título, ¿no? En el abordaje multidisciplinario que propone para analizar el desarrollo. Y bueno, ciertamente esta obra invita a un diálogo entre las disciplinas, pero también insta a un cambio de foco. Me parece que esto es importante, centrar el análisis en sus actores, en sus formas de vida y en la dinámica en la que estos configuran nuevos escenarios y en consecuencia también nuevos retos para pensar el desarrollo. Esta obra se conforma de 7 capítulos que recuperan principalmente las voces de las mujeres en el ámbito del desarrollo. En el segundo apartado también figuran otros 2 capítulos que, aunque no centran su análisis específicamente en las mujeres, sí configuran escenarios cotidianos que al final me parece que cruzan el género, como es el tema del patrimonio y la vida social comunitaria, como es el caso de estas orquestas y de estas actuaciones que por ahí recupera en su análisis mercado y que creo que al final, pues, si nos damos cuenta, pues hay un cruce, son estos escenarios en los que las mujeres también tienen un papel fundamental. ¿Sí? Uno de los aspectos más sugerentes de este libro es su propuesta de abordar el desarrollo más allá del enfoque economicista. Pone en el centro del debate la capacidad que tienen los actores locales desde su propia experiencia para transformar e incidir en su entorno sin dejar de visibilizar los riesgos y los posibles efectos negativos. Me parece que también esto es muy importante en este tipo de ejercicios académicos, ser minuciosamente críticos con los fenómenos que estamos abordando. Creo que este libro es un ejemplo de ello. Entonces, supera, digamos, estas complicaciones o complejidades que de pronto nos cobijan cuando hacemos este tipo de trabajos, que de pronto resulta un poco romántico, y creo que el libro lo supera porque justo reconoce estos efectos negativos, estos riesgos, y eso es algo muy valioso de este trabajo, de la obra completa, ¿no? Me parece que cada uno de los capítulos trata de hacer ese ejercicio y creo que le sale bastante bien. A lo largo de todos los capítulos que abordan experiencias de mujeres en Brasil, Quebec, España y México ponen sobre la mesa de discusión el valor político de los saberes de las mujeres y el rol que juegan en la reproducción de las desigualdades, pero también como pieza clave del engranaje para la transformación.
y la erradicación de las mismas, sin dejar de distinguir esas dificultades, como ya lo mencionaba, para lograrlo. En ese sentido, cada uno de estos capítulos hace hincapié en este conjunto de contradicciones. Por un lado, el papel trascendental que tienen las mujeres en su entorno, el potencial y la capacidad, pero también los riesgos, como lo demuestra el trabajo de María Gómez y Patiño en uno de los capítulos de este libro sobre el turismo rural, donde analiza los roles de la mujer como titular de la actividad. Se reconocen sus habilidades para la gastronomía, la artesanía, e incluso se habla de la hospitalidad que requiere una actividad como es el caso del turismo en las casas rurales, que por ahí analiza, y pone a discusión el reconocimiento de estos valores asociados a lo femenino, que terminan beneficiando a una red muy reducida de actores, como es el caso de los huéspedes, y aunque asegura un ingreso propio que sí puede mejorar la economía de las familias de estas mujeres involucradas, también conlleva riesgos, ¿sí? Se limitan las interacciones y podrían estarse sumando obligaciones y responsabilidades a las anteriormente dadas ya por su condición de mujeres, es decir, podrían estarse reforzando desigualdades a partir de la realización de estas actividades que tradicionalmente nos han sido asignadas, como ocurre con las tareas del hogar, los cuidados de la casa, de las personas. Si bien es cierto el ingreso y la participación activa de las mujeres en este ejemplo que analizan de la casa rural, y sí se da cierto empoderamiento a partir de su colaboración en actividades asociadas al turismo, porque hay una remuneración económica, la autora también reconoce los aspectos negativos que se traducen en descuido de su propia familia, en la restricción de sus interacciones y la reproducción de estos roles tradicionales asociados o dados a las mujeres. Varios de los capítulos de este libro reconocen la potencialidad de la participación de las mujeres en el desarrollo, la fuerza y consistencia de sus actuaciones para fortalecer y en algunos casos también restablecer el tejido social, al mismo tiempo que genera dinámicas más recíprocas en beneficio de la vida del entorno comunitario en el que se desenvuelve. En ese sentido, es un texto que nos permite repensar la dimensión de género como constitutiva del desarrollo local. Abre un debate a partir de estas experiencias en las que se reconocen las relaciones sociales, las desigualdades, sus condiciones, jerarquías de poder y las tradicionalmente asumidas, pero también las posibilidades para mejorar desde dentro de diferentes experiencias comunitarias. Creo que eso también es muy valioso a lo largo de todos los trabajos que reúne esta obra. Reflexionar sobre el rol de las mujeres en la apuesta por el desarrollo local, como lo plantea el trabajo de Cintia Mara y Milena Fernández, quienes lanzan una crítica a las estructuras que producen, pero sobre todo naturalizan las desigualdades entre hombres y mujeres. Y aunque lo hacen para el caso brasileño, yo creo que bien podría pensarse a la luz de otras experiencias latinoamericanas, sin desdibujar obviamente sus especificidades. El cuestionamiento de la ausencia de una perspectiva de género en los proyectos de desarrollo es subrayado constantemente en este análisis a una escala distinta, como los grandes proyectos de desarrollo a fin de sacar del anonimato las demandas de mujeres afectadas por estos, cuestionando las políticas públicas y el papel del Estado. Me parece que ponerlo, digamos, en esta otra escala creo que también arroja importantes pistas de cómo pensar entonces en el desarrollo desde lo micro, pero también en estos otros espacios. Otro punto que quiero subrayar que me parece muy valioso en esta obra es las distintas, estas distintas escalas, ¿no?, de las que ya les hablo en los abordajes. ¿Por qué? Porque nos llevan a vislumbrar al género como transversal a la dimensión económica, a la dimensión territorial, a la dimensión ambiental, cultural y hasta estética, por ejemplo, cuando se reconoce el potencial de las prácticas artísticas, como lo hace Francesca Gargallo en su capítulo sobre feminismos y cuestionamientos estéticos. Yo debo de confesar que es uno de los que más me gustó. Sí, me parece que es un texto muy provocador que enfatiza que las prácticas artísticas de las mujeres son anteriores al feminismo y han incidido en la complejidad de la cultura. Reconoce la liberación de las mujeres en la década de los 70, que son clave, por supuesto, para entender el reconocimiento de las experiencias e ideas de las mujeres, pero es que no hayan surgido con el feminismo, sino que detonó la posibilidad de visibilizarlas. Me parece que eso también es muy importante. Y bueno, este capítulo justamente cuestiona el desarrollo desde un ámbito distinto, ¿no? Las artes y la exclusión sistemática de las mujeres en este universo. Me parece que son pocas las reflexiones desde esa perspectiva y en ese sentido me parece también muy innovador.
Hemos reconocido el potencial de estas prácticas artísticas en el desarrollo de las sociedades, ¿sí? Pero Francesca va un paso atrás y se detiene para decirnos, a ver, el trabajo intelectual de las mujeres y sus prácticas artísticas han sido desdibujadas y es importante reconocer sus aportes en el pensamiento creativo. Si antes de seguir avanzando en pensar cómo estas prácticas artísticas pueden ser clave en el desarrollo de las sociedades, pues Francesca nos dice, esperen, regresemos un poco más y hay que analizar cómo han sido dadas estas condiciones y entonces cómo primero necesitamos cuestionar esa forma de producción de estas prácticas estéticas, ¿sí? Incluso invita a liberarnos de las condiciones sociales de identificación genital, como ella lo menciona, que de alguna manera nos ha limitado como mujeres a lamentarnos de nuestra situación de género más que expresar nuestras acciones en el mundo, ¿sí? Es muy provocador este trabajo. Y bueno, digamos, continúa también estas reflexiones que unen la reflexión central, digamos, que cuestiona, que propone todo el texto, que es preguntarnos sobre estas múltiples formas de abordar el desarrollo desde estas otras voces, ¿no? Entonces, pensar al desarrollo desde las experiencias compartidas que reúnen todos estos capítulos nos conduce a pensar entonces también en las características del sistema de actores locales y las estructuras que reproducen las desigualdades que contienen y reflejan las diferencias entre géneros, pero también fortalecen los mecanismos de actuación de hombres y mujeres, es decir, nos revelan que hay un escenario de fondo en el ámbito del desarrollo que se ordena sí por jerarquías y privilegios de género, sí, pero este texto también cuestiona esas jerarquías e invita a reflexionar sobre las formas alternativas de concebir al desarrollo, al margen de visiones hegemónicas ilimitadas. Entonces, por eso digo que hay estos dos grandes aportes, ¿no? de toda la obra. La doctora Valerdi, en sus pretextos para abrir la discusión nos convoca a romper las estructuras hasta de la escritura para ser capaces de visualizar un nuevo hilo de expresiones del desarrollo que se nutren de las actividades y del trabajo cotidiano de hombres y de mujeres. Nos invita a vislumbrar los modos en que estas prácticas anidan posibilidades de un desarrollo sin calificativos, que prioriza el bienestar de grupos diversos, su medio ambiente, sus relaciones y su entorno en general. La equidad de género debe ser una de las bases del desarrollo local, nos queda muy claro con todos los textos que aquí nos presentan y recuperan de una y otra manera esta discusión, porque significa equivalencia en términos de derechos, beneficios, oportunidades y de obligaciones. También supone el disfrute equitativo de los bienes sociales sin distinción, las oportunidades de los recursos y las recompensas. Por ello, la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres responde al imperativo de corregir y revertir las desigualdades y desventajas existentes. Yo creo que nos lo van marcando a partir de todas estas experiencias que analizan e insisten en ello, ¿no? A lo mejor no de manera explícita, pero si uno hace un seguimiento así de cuál fue el aporte de cada uno de estos trabajos, los hallazgos, caen en esta, digamos, llegan a este punto, ¿sí? Las voces de mujeres que nutren este libro aportan a la reflexión del desarrollo una manera distinta de mirar y pensar sus objetivos y beneficios. Cuestionan, por un lado, la subordinación de las mujeres en cierta medida normalizada, ¿sí? Interiorizada también por cada uno de nosotros. Los trabajos apuntan a la necesidad de reconocer el papel de las mujeres de manera individual, pero también colectivo como agentes clave en la política y en estos proyectos de desarrollo. Este libro, me parece, se suma a las discusiones que resaltan la necesidad de que las mujeres tengamos mayor acceso a utilizar los recursos, los servicios y la información, pero desde un rol más activo e influyente, que haga posible la toma de decisiones, no obstante, sin desdibujar los efectos perversos que como mujeres asumimos casi de manera natural, como es el caso donde se nota mucho más claro en la casa rural, ¿no? Como a partir de asumir estos roles, de repetir, extenderlos, digamos, hasta el ámbito de la productivo y de lo laboral, pues bueno, terminamos reproduciendo estas desigualdades, ¿no? Cómo digamos, se recupera nuestra predisposición a servir y a cuidar a nuestras familias y el entorno mucho más que los hombres, porque son roles profundamente arraigados, obviamente a distinta escala, desde lo micro hasta lo macro, como parte de los discursos de los grandes proyectos. Me parece que este libro nos lleva de la mano por esos escenarios que hoy son cuestionados.
Los trabajos dejan ver que hay un conjunto de situaciones interiorizadas por nosotras las mujeres que fortalecemos sin cuestionar los términos en los que los reproducimos y en los que se gestan estas relaciones de poder sin equidad, pero también da pistas de que es posible construir colectivamente un futuro distinto y optar por soluciones que reconozcan estas diferencias y nos permitan distinguir otras rutas que permitan y hagan posible el desarrollo de las comunidades. Este desarrollo que ya mencionaba hace un momento mi compañera y que bueno, que es tan anhelado, pero que bueno, me parece que a pesar de que se reconocen estas dificultades, estos riesgos y también estos efectos perversos, ¿no? Que digamos, se producen en nombre del desarrollo, también vislumbran otras formas distintas, otras posibilidades de construir y de abonar digamos, a mejorar el entorno y las condiciones de las comunidades. Este texto nos invita entonces a vislumbrar el género como un recurso colectivo para transformar, ¿no? El entorno. Hay muchos riesgos, por supuesto que sí, y me parece que eso ya lo mencionábamos, es valioso cómo se reconocen estos riesgos y que, bueno, aún no hemos podido sortear. Apunta a que las visiones sobre el desarrollo no han propiciado la superación de las desigualdades sociales y mucho menos las de género, que fortalecen estos conflictos existentes. Al final, las otras voces incluidas en este libro nos ofrecen una mirada sobre el desacierto de mercantilizar la cultura con el pretexto de detonar el desarrollo. Aunque este análisis no está centrado en las voces de las mujeres, recupera una reflexión sobre los procesos de patrimonialización y la exclusión que se gesta a partir de escenarios de valorización y consumo de la cultura. Me refiero al texto de Martínez de la Rosa. En el nombre del desarrollo se condena al patrimonio a comercializarse o perderse, y en este recorrido también se advierten grandes amenazas, conflictos multifactoriales, tradiciones folclorizadas y exhibidas para su consumo, pero también grupos excluidos y marginados cuyos referentes de identificación cultural son descontextualizados y sirven para capitalizar a otros actores, ¿no? Y bueno, ejemplos tenemos muchos, ¿no? Cómo funciona la cultura como un insumo para estos procesos del mercado y que al final terminan por diluirse el sentido o, digamos, estos referentes identitarios que son para otros grupos. El autor nos convoca a cuestionar la producción del patrimonio como pretexto del desarrollo, conduce a un planteamiento en torno a si el objeto valorizado es realmente valioso o si se trata de una construcción es profeso de agentes políticos, de investigadores, porque nosotros también ahí creo que de alguna manera incidimos, ¿sí? U otros actores que se benefician a través del lucro de estos recursos culturales. El último capítulo de este trabajo recupera el análisis de las políticas culturales del Estado mexicano en torno a la música, el Sistema Nacional de Fomento Musical, un proyecto muy interesante que a través de la conformación de orquestas juveniles e infantiles se logra un acercamiento para transformar a las comunidades vulnerables y pensar la música entonces como un agente de desarrollo. Me parece que también es provocador en ese sentido, ¿sí? Las voces de las mujeres y estas otras señales, sin duda, abren un debate en torno a la importancia de la participación de las mujeres y de estos otros actores locales en el desarrollo, ¿sí? De la relevancia de sus actuaciones en el destino de las comunidades. Me parece que sin duda la discusión que vertebra todo el trabajo destaca el papel vital de las mujeres en estos procesos, incluido en el de las otras señales, ¿no? El patrimonio, la mercantilización de la cultura y también pensar, por ejemplo, en la música y en estas otras manifestaciones artísticas también como una posibilidad para el desarrollo. La relación que sostienen las mujeres con el patrimonio y con todos estos programas que llegan a las comunidades más vulnerables, al final las mujeres también son clave en el destino de estas intervenciones. Por eso me parece que no están, digamos, tan apartados, ¿no? Al final estas otras voces terminan por sumar, estas otras señales terminan por sumarle a las voces de las mujeres que ya nos prometía el libro completo. Subraya la necesidad también de reconocer su capacidad organizativa, pero fundamentalmente el cambio de enfoque desde estas otras voces que implican romper y reconocer la importancia de las mujeres en este debate, de concebir los espacios del desarrollo por la vía de la equidad. Creo que al final eso es lo que nos quiere decir, o al menos eso es lo que yo advierto después de hacer esta lectura, ¿sí? Me parece que por ahí es hacia donde nos lleva, sí, a reconocer
digamos, toda esta posibilidad y todo este potencial que tienen las mujeres en los proyectos del desarrollo, pero sobre todo me parece que abre e inaugura este debate de concebir estos espacios desde estas otras vías, desde estas otras rutas, ¿no? Que al final lo que se busca pues es construir espacios desde esta vía de la equidad. Y bueno, pues a mí no me resta más que invitarlos a revisar, a leer este libro, que a mí en lo personal pues me ha sembrado una semillita para continuar la reflexión sobre estos caminos alternativos, pero sobre todo necesarios para pensar el desarrollo desde las experiencias y actuaciones, desde estas otras voces, pero también cómo el desarrollo debe considerar un enfoque de género, como lo sugieren varios de los trabajos aquí contenidos. Y pues bueno, pues yo agradezco muchísimo a la doctora Aurea por haber considerado invitarme para poder compartir con ustedes esas reflexiones que surgen después de revisar cada uno de los capítulos de este libro. Entonces, pues muchísimas gracias. Y bueno, pues yo ahora me gustaría darle la palabra a la doctora Aurea, si quiere comentarnos algo, si quiere agregar un poco a lo que ya hemos comentado sobre este trabajo y también que nos pudieran compartir un poco sobre la experiencia de haber producido esta obra. Muchísimas gracias. Adelante, doctora Aurea. Gracias. La verdad es que para mí es un honor escuchar esos comentarios que ustedes han vertido sobre el libro, porque toda obra, esta no es la exclusividad, no es la única, toda obra implica la conjunción de esfuerzos colectivos, ¿no? Es la participación de estas colegas que amablemente compartieron su trabajo para que se integrara el libro. Son mujeres que a lo largo de nuestras trayectorias laborales vamos gestando relaciones de amistad que después se suman a trabajos colectivos de esta naturaleza y eso es como, digamos, un camino que se materializa en obras como este libro. Escucharlas realmente es un gusto y un privilegio porque pareciera que el libro cobra su sentido, se objetiviza y se apropian de él una vez que lo pueden leer. Decía que toda obra es un esfuerzo de otras personas, no solo mía. Pero también hay un dejo de tristeza en este libro porque se concluyó a finales del 19. Y el 20 se esperaba que fuera un año en el que se promoviera y se regalara la obra, porque uno hace el trabajo académico, pero uno no vende. O sea, yo no vendo nada, ¿no? Lo puede vender la librería de la universidad, pero yo particularmente no lo hago. Y entonces, este tipo de presentaciones en vivo llevan su consecuencia, que es regalar la obra, ¿no? No solo incentivar para que lo lean, sino distribuirla, que se reparte y que se lea lo más que se pueda. Y con esta pandemia que nos encerró a partir de marzo del 2020, el libro quedó ahí, ¿no? Ahí quedó guardado y existen una serie de ejemplares que voy a tener que hacer alguna estrategia para que pueda repartirse como se tenía pensado. Y un poco también la tristeza viene porque justo con la pandemia, las formas de acceder al conocimiento empezaron como avalancha a surgir en las redes o en los medios, las bibliotecas virtuales, los archivos de colección, el acceso al Open Journal, o sea, el acceso libre a la información de manera abrumadora. Frente a esta avalancha de información, los libros, digamos, van a la baja. A lo mejor estoy siendo pesimista, ¿no? Pero para los estudiantes ahora resulta mucho más fácil acceder a un link y a información que a conseguir un texto. Y entonces el texto no solo está guardado, sino pierde un poco de
de fama o de presencia para los estudiantes o para los interesados en estos temas. Sin embargo, uno no deja de decir, sí se puede, ¿no? Y lo que ustedes opinan sobre el contenido del texto me llena de orgullo de haber coordinado los esfuerzos de estas colegas, que lleguen a ustedes por lo menos y a otros lectores con esta, digamos, con esta mirada de rescatar la participación de las mujeres en el desarrollo. Y coincido con Claudia y quizá con Connie de que el texto más bonito, el capítulo más bonito de este libro es el de Francesca Gargalo, porque tiene una veta propia de un discurso literario, de un discurso poético, que nos hace entender un montón de cosas de una manera linda. En la academia somos un poco más rudos para escribir, somos más cuadrados a veces, ¿no? Un poco para no perder la tal cientificidad del discurso, entonces nuestro discurso se vuelve un poco árido. En cambio, Francesca, déjenme que les cuente que renunció a la academia para incursionar en rescatar voces de mujeres. O sea, su gran trabajo es andar por América Latina buscando qué decimos nosotras, ¿no? Y su última obra es sobre eso, sobre mujeres aymaras y mujeres quechuas en otros países. Incluso tiene un diálogo con Silvia Rivera Cusicanqui, ¿no? O sea, sí, tiene una gran trayectoria, pero Francesca renuncia a la academia porque le siente que es como una limitante para poder expresar lo que quiere expresar. Y bueno, mis grandes respetos hacia ella, porque yo soy una temerosa de hacer eso, ¿no? Entonces, sí es cierto, el discurso de ella te cautiva porque es poético. En cambio, los otros son más, digamos, más serios en el tratamiento de los problemas. Pero cada uno tiene su propia personalidad para hablar de estos temas. Y la verdad es que ojalá pudiera tener como la estrategia para repartirlo y que se leyera y se discutiera, porque si uno quiere, si algo quiere uno cuando se escribe, y si no me han de dejar mentir, es que alguien lea. Uno espera opiniones positivas, pero las negativas también sean bienvenidas. Porque si hay una opinión negativa o en contra, quiere decir, me leyeron. No importa qué opines, pero ahí estamos. Y creo que eso es como lo que podría agregar a sus ya interesantes y cariñosas apreciaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Aurea. Sí, yo coincido también. Bueno, no tengo un preferido, no es cierto que hubo un preferido en esta revisión del libro, ¿no? Me parece que todos en general abordan a su modo, ¿no? A su estilo, como bien lo menciona la coordinadora del texto. Yo nada más sí extrañé al final, a lo mejor una suerte de reflexión final que tal vez hubiera estado redondeando todos el ejercicio y que la coordinadora nos dejara ahí, nos aventara unas provocaciones que hubiera recuperado después hacia el final, ¿no? Eso es algo que quizá en una segunda edición, doctora Aurea, valdría la pena incorporarlas, ¿no? Me gustó mucho. En lo personal creo que es un texto que desafortunadamente ¿no? Le toca nacer es un texto pandémico, ¿no? Porque aunque fue al final de 2019, pues digamos toda su estrategia estaba pensada o proyectada para 2020 y bueno, le toca este escenario catastrófico, pero creo que tiene muchas posibilidades de convertirse en un texto que pues, me parece que es un referente para que los estudiantes que están aproximándose al tema del desarrollo, no solamente con el enfoque de género, pero me parece muy sugerente y muy provocador, muy interesante, me parece que es una entrada muy pertinente, ¿no? Para pensarlo no solamente como, tú trabajas género, tú trabajas mujeres, ¿no? Me parece que es algo ya necesario, que tiene que estar vertebrando todas las reflexiones sobre el desarrollo, ¿no? Entonces, sin hacer estas distinciones, sin clasificarte o encasillarte, me parece que el texto funciona justamente
en ese sentido, ¿no? Y al incorporar estas otras señales, pues creo que redondea bastante bien esto que comentamos. Entonces, no sé, Connie, si quieres agregar algo más a lo ya mencionado, adelante. Gracias. Pues sí, nuevamente felicitar a la doctora por todo este trabajo. Bueno, yo no he hecho un libro, pero sí me imagino como todo el esfuerzo, todo lo que implica el hacerlo realidad. Y sí, yo creo que concuerdo en eso de que lamentablemente, pues bueno, pasó lo de la pandemia y la suspensión de clases y ya no hubo como oportunidad de darle una presentación, pues al menos presencial, ¿no? Que era algo que nos hubiera encantado y que, bueno, yo aquí otra vez aprovecho para decirle a la doctora que pues en cuanto regresemos a clases, continuar haciendo, porque estoy convencida de que sí es un texto que debemos conocer, que debemos explorar por todas las herramientas que nos brinda y además pues de lo interesante, ¿no? Y de que cómo pues igual en el campo de las ciencias sociales y humanidades, pues nos contribuye mucho, ¿no? Entonces pienso que sí es algo que yo me sumo a la búsqueda de esa estrategia, doctora, de seguirlo presentando y, y pues bueno, que se conozca, que se lea y como mencionaba al principio, lo vuelves a releer y vuelves a encontrar otras cosas. Entonces, sí es como que sí te da esa oportunidad y pues bueno, hay que seguirlo haciendo mucho más visible. Muchas gracias, doctora. Adelante, doctora Aurea. Ay, quiero confesar que siempre me pasa lo mismo. Siempre, bueno, esta es la tercera vez que se presenta el libro. Y vergonzosamente siempre me pasa lo mismo. Me entusiasmo con la primera parte del libro. Y luego se me olvida comentar la parte de la cultura que son Alejandro Mercado y Alejandro Martínez. Me da vergüenza, ¿cómo no? O sea, estoy hablando del libro y lo que implicó y lo que nos deja y agradeciendo los comentarios y de repente me doy cuenta que no hablo de los últimos 2 capítulos. Y eso, bueno, Freud tendría alguna interpretación del por qué inconscientemente elimino o olvido o dejo al final estos 2 capítulos, pero el motivo de que estén en el libro es justamente porque complementan un área, no sé si marginada, desplazada, eliminada, invisibilizada de la cultura. Desde mi punto de vista, el desarrollo solo desde la mirada economicista nos ha, digamos, cegado un poco otros aspectos del desarrollo. Y la cultura me parece que es parte de esos aspectos eliminados. Cuando hablamos de educación integral en las universidades, mi idea de integral es academia, cultura, deporte. Pero solamente a mí se me ocurre que eso es integral, porque cuando yo pregunto qué es lo integral, me dicen cualquier otra cosa que no contempla ni cultura, ni arte, ni recreación. Y es tan importante para el desarrollo de un país que tengamos esos otros 3 elementos, casi como el de alimento, vivienda y educación. Pero bueno, ese será debate de otra mesa. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Pues bueno, pues no nos resta más que invitarlas a que lean también este libro. Aquí esperemos que pronto podamos volvernos a encontrar y que circule estas voces de mujeres y otras señales, ¿no? Estos abordajes multidisciplinarios sobre el desarrollo. Y bueno, pues muchísimas gracias, doctora Aurea, muchísimas gracias, Connie, pues muchísimas gracias, Alma, por estar conectadas. Y bueno, pues aquí está el libro, entonces cualquier cosa seguramente con la doctora Aurea para poder acceder a él. Entonces, muchísimas gracias, hasta luego. Hasta luego, buenas tardes, muchas gracias a ustedes. Bye. Hasta luego, muchas gracias, saluditos. Bye.